Buenas noches. Hoy vamos a estar viendo el primer libro de Samuel. El libro de Samuel en realidad era un solo libro, o es un solo libro en la Biblia hebrea. Este se dividió en dos cuando se tradujo del griego, del hebreo al griego, en la Septuaginta. Eso fue más o menos en el año 280 de Cristo. Pero antes de empezar a estudiarlo, pues vamos a pedir al Señor que nos guíe en oración y que podamos, que nos ayude y que podamos entender todas estas verdades. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias porque podemos estudiarla, Señor, como iglesia, Señor, y nos hace más claro, Señor, poder ir a ella y estar aprendiendo y ser transformados por tu palabra. Bendice este tiempo, bendice tu palabra en Samuel. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Bueno, el libro de Samuel es un libro de transiciones. ¿Qué quiere decir de transiciones? Quiere decir que está pasando de un tiempo en donde los israelitas estaban en una teocracia, es decir, donde Dios daba las órdenes y las transmitía a un ungido, a uno que él había designado, o a los sacerdotes, a las autoridades religiosas, y ahora están pasando a una monarquía, donde es un rey humano quien va a dirigir el pueblo. Entonces es un libro de transiciones. Para Dios este cambio pues no lo toma por sorpresa. Ya vimos cuando estudiamos Deuteronomio, en Deuteronomio 17, del 14 al 20, el Señor da unas reglas para cuando hayan reyes. Y no porque el Señor, ese sea el corazón de Dios, lo que Él realmente quiere, porque Él quiere ser, él solo merece toda nuestra adoración y nuestra reverencia, sino que Él conocía el corazón del pueblo de Israel. Él conoce nuestros corazones y sabe lo inclinados que estamos al mal. Entonces este libro es un libro de transiciones, es un libro donde está pasando de una teocracia a una monarquía. Y algo importante es que es una narrativa. Narrativa es que los autores del libro o el autor de cada libro que está escrito en narrativa, lo que hace simplemente es narrar los hechos. Se narran los hechos. ¿Qué quiere decir que narra los hechos? Pues narra todo, narra lo bueno, lo malo y no necesariamente está explicando todas las situaciones que están pasando, solo está haciendo una crónica de lo que sucede en el momento. Por eso sacar doctrinas de libros como narrativa, pues no es lo que se hace. Las doctrinas se sacan pues de otro tipo de enseñanzas, pues, por ejemplo las epístolas que son más normativas. Entonces la narrativa no es de donde podemos sacar doctrinas de una manera que sea concisa. Si alguien dice, no, pues es que yo vi cómo Samuel apareció cuando Saúl lo llamó de los muertos, entonces, ay, pues deberíamos, también es posible que venga, pues no, eso no es lo que simplemente está en la Biblia, pero como una narración de cómo sucedieron los hechos. Un poco para que entendamos este tipo de literatura y pues cómo nos acercamos a ella. El autor del libro de Samuel, pues la tradición judía le atribuye a Samuel la autoría total, pero pues Samuel muere en el capítulo 25. Entonces también se cree que Natán y Gad son los que escribieron este libro, otros profetas, otros escritores bíblicos. ¿Y por qué lo creemos? Pues porque en Primera de Crónicas, voy a leerles, Primera de Crónicas 29, los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas del vidente Samuel, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del vidente Gad. Entonces de allí sacamos esos nombres, o de ahí sacan
los eruditos estos nombres para decir que, pues, que el libro de Samuel puede tener esta autoría también. La fecha en la que se escribió este libro, pues no es tampoco una fecha concluyente, no hay una fecha explícita en el libro, no es clara, pero se entiende que este libro fue escrito durante o después de la división del reino entre Israel y Judá, más o menos el año 931 antes de Cristo. ¿Y por qué se dice eso? Pues porque en muchos de los textos de Samuel, por ejemplo, Samuel 27:6, primera de Samuel 27:6, dice, hablando de Aquis, un rey Aquis le dio Siclac aquel día, por eso Siclac ha pertenecido a los reyes de Judá hasta hoy. Hace una diferencia, los reyes de Judá hace la diferencia entre los reyes de Judá y los de Israel. Entonces, por eso se dice es que fue escrito después y hay muchas diferencias, muchas referencias a esto de la división. Entre los dos libros de Samuel, primera y segunda de Samuel, se va a cubrir un tiempo de casi 135 años. Desde el 1105 antes de Cristo, cuando nació Samuel, desde el nacimiento de Samuel, hasta el 931 antes de Cristo, que es la muerte de David. De ahí es de lo que se ve. Samuel vivió entre el 1105 y el 1039 antes de Cristo. Saúl reinó entre el 1052 y el 1011 antes de Cristo, y David reinó entre el 1111 al 931 antes de Cristo. Un periodo de tiempo cubre de 135 años. Adelanta en la historia. El bosquejo. Vamos a hablar acerca de cómo podemos dividir este libro para poder entenderlo. Los autores lo dividieron de esa manera. Ahí lo dividieron en tres partes. Una primera parte donde se habla de Samuel como profeta y juez de Israel. Samuel como profeta y juez de Israel. Y eso va del capítulo 1 hasta el capítulo 7. Del 1 al 7 es Samuel como profeta y juez de Israel. Del 8 al 15 vamos a ver Saúl, el primer rey de Israel. Del 8 al 15 es Saúl. Y del 16 al 31 hay una transferencia del reino de Saúl a David. Transferencia del reino de Saúl a David. Entonces son 31 capítulos divididos en tres partes. Samuel, Saúl y la transferencia del reino de Saúl a David. El contexto histórico. Este es un libro que fue escrito en tiempos donde los filisteos estaban dominando la vida de Israel al inicio de este libro, y el libro termina igual. Los filisteos reinando, dominando la vida de Israel. Este pueblo había pasado el Jordán, como ya vimos, y tomado la tierra prometida a través de Josué, y los israelitas se habían ubicado en la mitad del terreno. Ahí estaban. Había una parte entonces norte y una parte sur de esa tierra prometida que no estaba todavía alcanzada por los israelitas, que todavía no había sido conquistada. Y en esas dos partes habían personas enemigas, habían tribus enemigas que estaban atacando constantemente y amenazando la posesión de la tierra prometida al pueblo de Israel. Los filisteos estaban dominando entonces pues todavía la tierra, y como vimos pues el Señor levantaba jueces, los liberaba y volvían otra vez a hacer lo malo, y este pueblo otra vez estaba bajo el dominio de los filisteos.
en el contexto histórico de este tiempo, pues está lo que hablábamos acerca en el libro de los jueces, que decía, pues que cada cual hacía como bien le parecía. Eso era lo que más estaba ocurriendo, o sea, cada uno hacía como bien le parecía. ¿Recuerdan cuando estudiamos eso en el libro de los jueces? La historia entonces comienza con el nacimiento de Samuel. Comienza con el nacimiento de Samuel en el año 1105 antes de Cristo. Era pues todavía el tiempo de los jueces. Y Samuel es contemporáneo con otro hombre que es también libertador. Como les dije, el pueblo de Israel estaba en la mitad de ese territorio y habían unos en el lado norte y otros en el lado sur. En el lado sur había un hombre que se llamaba Sansón. Todos lo hemos escuchado, escuchamos cuando los jueces. Sansón y Samuel son contemporáneos. Los dos tienen vidas muy parecidas. Los dos habían hecho el voto nazareo. ¿Recuerdan eso cuando estudiamos el libro de Números? Habían hecho el voto nazareo y ambos nacieron de madres que eran estériles. Habían sido pedidos ampliamente al Señor y ellos, Dios los había concedido por medio pues de su gracia, un milagro para sus mamás, haber quedado embarazadas después de avanzada edad, y eso, o dificultad para tener hijos. Y ellos, al igual que Juan del Bautista, pues forman un poderoso trío de este tipo de hombres, ambos muy parecidos que tienen características parecidas. La madre de Samuel, Ana, suplica al Señor para tener un hijo. Eso lo vamos a ver en el capítulo 1 del 8 al 18. Ella es una mujer hebrea que pues debido a la falta de hijos y en Israel pues esto era una afrenta terrible para las mujeres. Era una afrenta y reproche. Podemos ver eso como Elizabeth, la prima de María, por ejemplo, ella alaba a Dios cuando queda embarazada, alaba a Dios por haber quitado su afrenta. La esterilidad en el pueblo de Israel era considerada como un castigo divino, como un castigo de Dios por algún pecado cometido. Y pues también para el pueblo de Israel, como para nosotros, los hijos siempre son una bendición de Dios. Y esta mujer, Ana, pues también era afligida año tras año por la otra esposa de su marido, Penina, quien la afligía cada año por no tener hijos. Cuando Ana se le concede tener un hijo, ella llega a agradecer tanto que expresa la gratitud por medio de un canto que es conocido hasta el día de hoy. Realmente es una joya, este canto de Ana es una joya de la literatura, pero sobre todo es porque pues el Señor, a través de ese cántico podemos ver cosas muy lindas que ella expresa. Por ejemplo, una de esas expresiones es que la alabanza que Ana expresa nos da a entender quién es Dios. Para Ana, Dios era el único en quien podía regocijarse. Dios era el único en santidad, en fortaleza, era su roca, el único en quien se alcanza todas las cosas con hechos y acciones, el que asegura la victoria final. Ese es Dios, Dios para Ana. Ustedes pueden verlo ahí en el capítulo 2 del 1 al 10 de Primera de Samuel. Ahí vamos a encontrar ese canto. Y algo que también este canto expresa es que ella no solamente alaba al Señor, sino que también muestra la esperanza
de un redentor, de una promesa de un Mesías. Eso lo pueden ver en el capítulo 2, 6 y 7. Aquel que es capaz de sacar al hombre de la basura y lo coloca sobre un trono de honor. Esa es la expresión, y por primera vez se encuentra la frase de redentor o Mesías, de donde viene Cristo, de donde viene el Cristo en hebreo y en griego. La escasez de la palabra y la escasez de ausencia que existía en este tiempo, pues realmente hacía que la gente hiciera lo que bien le parecía. No solo en ese tiempo era raro oír la voz de Dios, sino que también era raro ver personas que pudieran obedecer la voz de Dios. Aunque la escritura, ya había parte de la escritura en ese tiempo, ya había mandatos que el Señor había dado, era muy difícil encontrar personas que obedecieran la palabra de Dios. Lo que vimos, eso lo pudimos ver en el libro de los jueces con tantas desviaciones y tantas cosas que estas personas estaban haciendo en ese momento. Pero también es maravilloso ver, como vimos hace 8 días con el estudio de Ruth, con Benjamín, como personas pudieron guardar y mantenerse fieles a esta palabra, mantenerse fieles a ellos. Entonces, pues aunque había ausencia de la palabra, eso dice el capítulo 3, verso 1 de Primera de Samuel, aunque había escasez de la palabra y ausencia de visión, no era una excusa realmente, porque podemos ver que había personas que habían guardado esta palabra, como Ruth, como Booz, como la misma Ana, la mamá de Samuel, quien nos muestra con su canto todo lo que ella creía, todo lo que ella anhelaba y lo que ella guardaba. Después de esto viene el llamado de Samuel en el capítulo 3. Muy temprano, Samuel es dejado en casa del sacerdote Elí, en la casa de Dios, por su madre Ana, quien lo estaba cuidando. Podría ser que más o menos tuviera se cree que entre 5 y 12 años. Yo espero que sean 12 años. Cuando Samuel, como niño, es dejado en la casa, y a los 12 años él escucha por primera vez la voz de Dios, y podemos ver también cosas muy lindas en eso que hace, en el llamado divino que hace Dios a Samuel. Por ejemplo, vemos cómo Samuel responde inmediatamente: heme aquí. Podría haber buscado también una excusa legítima para no ir: cansancio, sueño, frío, miedo en la noche, bueno, tantas cosas, pero él responde: heme aquí. Samuel era un joven que estaba ansioso por servir ante el llamado del Señor. Él se mostró presto a obedecer, y aunque al principio pensaba que era Elí quien lo estaba llamando, para Elí fue claro que era el Señor quien lo estaba haciendo, y es lindo ver cómo el Señor también pues lo hace repetidas veces, Un poco podríamos pensar como cuando Pablo habla acerca de su llamamiento, y él se describe como: pues no fui rebelde a su llamamiento, respondió de una manera obediente, y así como Samuel: habla, que tu siervo oye. Nuestra respuesta también al llamado de Dios pues debe ser de esa manera, una manera incondicional y pues presta a obedecer al Señor, como vemos que Samuel lo hizo, como Pablo lo hizo. Samuel tomó muy en serio el llamado divino, y hay una parte importante que me pareció bueno resaltarla, por lo que estuvimos estudiando acerca del temor del hombre, y en el capítulo 3, del verso 16 al 21, hay un diálogo entre Elí y Samuel, y quiero leerlo. Dice: pero Elí llamó a Samuel y le dijo: Samuel, hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: ¿cuál es la palabra que el Señor te habló?
Te ruego que no me la ocultes, así te haga Dios y aún más si me ocultas algo de todas las palabras que te habló. Entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada y Elí dijo, el Señor es que haga lo que bien le parezca. ¿Qué fue lo que le contó el Señor? Pues le contó la desobediencia de los hijos de Elí y su fin. Y su fin. ¿Podría haber tenido temor Samuel de contarle eso a Elí? Porque realmente era una muy mala noticia, algo triste para ellos como familia, pero Samuel contó y habló todo lo que el Señor había dicho. Se paró, dejó pues ese temor y lo pudo hacer. Samuel entonces creció y el Señor estaba con él y no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor, y el Señor se volvió a aparecer en Silo porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Con Samuel entonces empieza una nueva etapa para el pueblo de Israel de reunificación, una etapa de reunificación y una etapa donde el Señor está volviendo a guiar a través de Samuel como último juez de Israel a toda esta nación. En esta parte de Samuel hay varias enseñanzas importantes que deberíamos tener en cuenta. Por ejemplo, vemos el arca del Señor, que pues aparece con diferentes nombres, como el arca del pacto, el arca de la alianza, del testimonio, del Dios de Israel. Este arca entra en escena al pasar pues los israelitas el río Jordán, y de aquí hasta más adelante pues entonces acompaña gran parte de la historia de Israel como un mensaje, como un símbolo de la presencia conductora de Dios a su pueblo. Eso es el pueblo. Pero en ese tiempo de los jueces se ve el uso irreverente de las cosas sagradas. Por ejemplo, en el 4:1 al 22, el arca ya había perdido la centralidad, su significado y su propósito en la forma de ser conducida al campamento. Y cuando esto sucede, pues vemos todo lo que pasa aquí en el libro de Samuel, cuando dejamos de confiar en Dios y ponemos nuestra fe y confianza solamente en los símbolos, pues realmente empieza una derrota espiritual. El pueblo de Israel empieza a tomar el arca como si fuera un amuleto que llevaban para las batallas, y esto se volvió algo irreverente, ya el uso de las cosas santas como lo había estipulado el Señor. Y también el arca fue puesta en lugares irreverentes, o sea, lo que el Señor no había mandado. Y esto pues podemos verlo en 1 Samuel 5, vamos a mirar esa parte. 1 Samuel 5 dice: los filisteos ahora tomaron el arca de Dios y la llevaron a Ebenezer y Asdod. Entonces tomaron los filisteos el arca de Dios y la introdujeron al templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y la mañana siguiente, cuando los de Asdod se levantaron temprano, de aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor, y tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. Pero al levantarse temprano al día siguiente, aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco quedaba de Dagón. Por lo tanto, hasta hoy ni los sacerdotes de Dagón ni ninguno de los que entran en el templo de Dagón pisan el umbral de Dagón en Asdod. Esto muestra que cuando las cosas sagradas son puestas en lugares irreverentes o en vidas irreverentes, pues lo que realmente hace es que pierden todo su significado, y lo que harán es anticipar su propia condenación. Realmente pierde todo significado, y eso es lo que va a hacer.
Los que quieren manipular las cosas sagradas también no solo hacen que éstas se vuelvan viles, sino que ellos mismos son envilecidos por considerar como propias las cosas que no les pertenecen, las cosas sagradas que no son de ellos. Y al final, pues terminan ni sabiendo qué hacer con ellas. Por ejemplo, en el verso 8 del 5 dice: enviaron pues e hicieron venir ellos a todos los príncipes de los filisteos y dijeron: ¿qué haremos con el arca de Dios de Israel? Ya ni sabían qué hacer, ya ni sabían qué hacer. O sea, a veces Dios usa símbolos para guiar a este pueblo, pero estos símbolos pueden perder su significado porque no entienden realmente lo que el Señor está queriendo hacer con ellos. Y esto podría pasar también en nuestros tiempos, también podría pasar en nuestras vidas. Por ejemplo, hay personas que toman la palabra de Dios como si fuera un amuleto, ¿no? Cuando dice, pues no lo declaro, o esto, pues realmente están haciendo vil para sus vidas lo que realmente significa la palabra de Dios. Mucha gente toma la palabra de Dios como si fuera cosas que los pueden librar de situaciones como amuleto, pero pues realmente no es para lo que está puesto la palabra de Dios. Samuel entonces, después de esto, se vuelve un instrumento de Dios para traer un gran avivamiento. Y esto me parece bastante importante porque en estos tiempos, no sé si han visto, hay un llamado, un avivamiento que hay, yo no sé dónde, por allá, y la gente pues está detrás y que eso es una cosa, no sé, maravillosa, pero realmente, pues ahí en Samuel, digamos que podríamos mirar lo que muestra, cómo se demuestra un verdadero avivamiento en una nación. Primero es que Samuel llama a un verdadero arrepentimiento. En el versículo 3 del capítulo 7 pueden leer eso. Hay un sincero arrepentimiento y una genuina preparación espiritual de las personas. Confesión de pecados en el versículo 6. Esos son piedras importantes que se deben poner para edificar un avivamiento. Leyendo esos capítulos, pues esos versículos, pues pensé en que pues yo no podría juzgar si lo que está sucediendo en Asbury es un avivamiento o no. Realmente pienso que el tiempo es el que va a decir, pero si realmente trae arrepentimiento, trae una nueva vida espiritual, una confesión de pecado y un apartarse del pecado, ver las cosas, realmente ver que la palabra de Dios es importante y dejar el pecado y que trae una nueva vida, pues podríamos decir que sí, sí es un verdadero avivamiento. O sea, ¿qué es lo que vamos a esperar? El tiempo es el que va a decir si realmente esa situación es verdadera, es real o no. Y pues para nosotros, pues yo me siento muy contento de ver lo que el Señor hace en IBCC, porque veo realmente que pues veo arrepentimiento en muchas personas, veo como muchas personas y familias están llegando al Señor, muestran y realmente veo vidas cambiadas. Pues creo que me da gozo, pues yo no sabría si es un avivamiento o no, pero pues pienso que es lo que realmente la predicación de la palabra tiene que hacer. Y me gozo en ver lo que hace en nuestra iglesia, como lo que pasó con Samuel en ese tiempo. Samuel, vamos a pasar entonces antes pues la idea no es contar todo el libro, sino tratar de mirar lo más importante. Y llega un punto en donde el pueblo expresa el deseo de tener un rey a Samuel. El pueblo expresa
el deseo de que tienen de tener un rey. Y ellos dan muestran tres quejas o dan tres razones por las cuales deberían tener un rey. La primera es que, pues lastimosamente, los hijos de Samuel, quienes habían sido puestos por jueces sobre Israel, habían mostrado corrupción, eran corruptos. Entonces, pues el pueblo los reconocía como personas corruptas y no los deseaba ahí. Lo segundo es que Samuel ya estaba viejo y pues querían un sucesor para Samuel. Y la tercera es que las naciones vecinas tenían reyes, entonces ellos también querían tener un rey, también querían tener reyes. Dios ya había mencionado en Deuteronomio 17 todas las situaciones que iban a pasar con los reyes. Sin embargo, a pesar de que la voluntad de Dios era que Israel fuese un reino de sacerdotes más que tener un rey, pues el Señor les da un rey, más como un juicio realmente para ellos. Y pues la respuesta de Dios no se demoró. Hay un juicio en esto. Por ejemplo, ya les digo que es este capítulo, dice, las mujeres servirán en su cocina y el rey se apoderará de sus tierras, sacando lo mejor para sí mismo, daría presentes a sus enemigos y cobraría tarifas de impuestos, ellos serían sus siervos o esclavos, y el pueblo realmente en el momento en que quisiera volver atrás, el Señor les dice, pues mire, no va a haber respuesta. Primera de Samuel 8:18 dice el Señor, ese día, dice, 17, de vuestros rebaños diciendo lo que el rey va a hacer. De vuestros rebaños tomará el diezmo y vosotros mismos vendréis a ser su siervo. Ese día clamaréis por causa de vuestro rey, a quien escogiste para vosotros, pero el Señor no os responderá en ese día. El Señor no responderá en ese día. Entonces el versículo 18 dice que tendrían que vivir con la decisión que habían tomado porque Dios no le respondería. Su destino pues ya estaba sellado y su voz, la voz de Dios estaba firmando la sentencia. A partir del capítulo 9 empieza el primer rey de Israel, que es Saúl. En el 9 hasta el 10:27, ahí podemos encontrar su designación y su unción. Ahí lo podemos ver. Y pues este Saúl es elegido porque pues es más alto que todos los demás y es más apuesto, es más bonito que todos los demás hombres, o sea, pues realmente es un hombre, es joven, es apuesto, es un guerrero, es valiente y pues porque tiene esas características, pues es nombrado rey. A pesar de que en un principio, por ejemplo, este Saúl muestra algo de prudencia. En el 9, 11, en el capítulo 11, versículos 12 y 13. Saúl, pues, entonces es elegido rey, pero a pesar de ese llamamiento y a pesar de que el Señor pudiera haber pues establecido el reino de la mano de este Saúl, pues le es quitado por la desobediencia que tiene el rey Saúl a través de no obedecer lo que el Señor había dado acerca de los sacrificios. Y es importante porque este tema es importante porque si ustedes miran primera de Samuel 15:22, es casi el resumen de todo este libro del primera de Samuel. Primera de Samuel 15:22 dice, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor?
He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Samuel estaba apelando a Saúl para que no lo dejase pues en ridículo con el pueblo de Israel y que saliera con él y hablara al pueblo. Aunque Saúl termina ayudando en eso, aunque Saúl termina ayudándole con eso, pues realmente ese día el Señor quitó de las manos de Saúl el reino por esta desobediencia. Si ustedes miran realmente este texto que acabamos de leer, es un resumen no solamente de todo lo que se vivía en esa época, que cada uno hacía como bien le parecía, sino que en realidad es pues una advertencia para nosotros. O sea, es una advertencia para todo aquel que quiere seguir y obedecer al Señor. Es una advertencia para que nosotros en verdad miremos en nuestro corazón cuál es la motivación por la que estamos haciendo las cosas y si es que es glorificar al Señor. El reino pues le es quitado y viene entonces una elección de un líder o un pastor gobernante conforme al corazón de Dios, que es David. Eso lo vamos a ver en el capítulo 13. Después de todo este fracaso de Saúl, Dios le pidió entonces a Samuel que buscara un hombre conforme a su corazón. En otras palabras, estaba buscando un hombre con elevados ideales, un corazón recto, que no fuera corrupto, alguien en quien pudieran confiar, y evidentemente lo encontró. Cuando se hace la elección de David, pues todos conocemos ese pasaje, pues realmente lo que el Señor enfatiza es que él mira el corazón, el corazón. Muchos de los hermanos de David podrían haber sido sucesores de Saúl, pero incluso ni su papá pensaba que él podía hacerlo. A lo último, casi sin el nombre, dice, no, pues me falta el que pastorea las ovejas. Y ese es el que llaman y a ese es el que el Señor dice, este es, este es. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón. Dios mira lo que hay en el interior de cada hombre, él todo lo puede ver. David entonces empieza un tiempo en donde se vuelve siervo de Saúl, se vuelve siervo de Saúl, y en este tiempo pues es cuando vemos muchas de sus victorias. Vemos, por ejemplo, cuando enfrenta a los filisteos con el gigante Goliat, tenían pues estos filisteos tenían este gigante, y realmente lo que mueve a David es el amor que Dios ha puesto por su pueblo y la fidelidad que él puede ver en Dios en guardar a su pueblo. Eso es lo que realmente mueve a David. La fe de David es realmente es en que no es el que él vencería a un gigante, sino que sabe que Dios, quien ha guardado a este pueblo, quien lo ha llevado hasta este punto, pues Dios puede de pronto usarlo a él para también librarlo de este gigante, quien estaba amedrentando a todo el pueblo de Israel desde Saúl para abajo. Después de esto vemos cómo David y Saúl comienzan a tener problemas debido a una balada que empiezan a cantar las mujeres, que despierta los celos en Saúl. Estos celos amargos en Saúl y toda esta envidia pues trajeron demasiadas tristezas y cosas difíciles. Por ejemplo, vemos cómo estos pasajes muestran que le carcomían el alma, los frutos de Saúl de amargura realmente contaminaban el poder político, lo descontrolaron tanto en su vida doméstica, mostró la envidia, realmente mostró mucho temor, tanto que tenía un temor homicida
porque David quería quitarle el trono e intentó realmente en muchas ocasiones contra la vida de David. Pues también lo hace mentir, no cumplió la promesa de dar su hija a David como el vencedor de los filisteos, y muchas otras cosas más que realmente Saúl, que estos celos y esta amargura fueron llenando el corazón de Saúl, y lo llevó a hacer todas estas locuras y pecados que terminaron pues con un triste final para Saúl y su familia. Pero en medio de todas estas circunstancias entre Saúl y David, pues se encuentra también un tesoro divino, que es la amistad entre Jonatán, el hijo de Saúl, y David. Esta amistad, pues son un ejemplo maravilloso de, por ejemplo, lo que dice Proverbios 18:24, que hay amigo más fiel que un hermano, y que pues que los amigos pueden nacer en tiempo de angustia. Y este pacto de amistad realmente contrasta de manera grande con la vida entre Saúl y su hijo Jonatán. Jonatán no tenía los celos que tenía Saúl, a pesar de ser un posible heredero al trono, un futuro heredero al trono, no los tenía, y por eso el pacto de amistad entre él y David podría ser objeto de muchos, de un estudio bastante profundo. Por ejemplo, cuando uno mira, por ejemplo, acerca del amor que no tiene envidia, que leímos en Corintios 13, cuando hablamos del amor, no tiene envidia, no se envanece, pues realmente podíamos pensar, pues Jonatán amó tanto a David de esa manera. O sea, no tenía envidia, sabía que el Señor era el que lo había elegido, ponía por testigo a Dios y actuaba de manera prudente en todas circunstancias. Jonatán en todo momento era capaz de pagar el precio de la lealtad en este pacto de amistad, y pues realmente es un refugio en medio de las circunstancias. Cuando uno lee el libro de Primera de Samuel, con todas estas locuras de Saúl, pues estudiar este pacto de amistad entre Jonatán y David pues trae un refrigerio también a nuestra mente. Recapitulando, entonces, pues Saúl y sus locuras intenta de una y de otra manera pues matar a David, y David, pues quien ha tenido que huir, realmente encuentra un refugio en la amistad con Jonatán. En esta parte de la transición, realmente también se puede ver mucho del corazón de David, muchísimo del corazón. En 2 ocasiones, David perdona la vida de Saúl. Podía haberlo matado, y incluso tenía pues personas hablando al oído de que podía matarlo, pero David siempre guardó el tiempo y el momento para la hora que el Señor hubiera decidido que se le nombrara a él como rey. Y en este tipo de circunstancias es cuando, por ejemplo, tenemos esta joya bíblica de Samuel 24:17, donde Saúl le dice a David: tú eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien cuando yo te he tratado mal. Y esto podría ser también una gran enseñanza para lo que dice Romanos. Eso es lo que dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Realmente este es el tipo de ejemplo que nosotros debemos apreciar y ver para poder cumplir realmente ese tipo de circunstancias. No es fácil ser perseguido, no es fácil ser acosado, pero realmente lo que David hizo fue pues siempre declarar la verdad frente a la mentira,
guardar reverencia por los superiores, guardar reverencia por el rey, declarar incluso un amor incondicional hacia el superior, a pesar de la posibilidad que él siempre que podía matarlo, y declarar lealtad a pesar del maltrato que Saúl siempre estaba queriendo ejercer contra David. David entonces nos da un ejemplo de las maneras en que se debe tratar a aquellos que se nos oponen, y lo que muestra realmente David es que practicó un amor perdonador, un amor que siglos después podíamos ver en el Salvador. En el capítulo 25, entonces, vemos la muerte de Samuel. Samuel dice, muere en buena vejez. Y es de destacar de Samuel que es un hombre que es de oración, es un hombre reconocido como un hombre de oración. El Salmo 99 dice, Moisés y Aarón estaban entre tus sacerdotes y Samuel entre los que invocaban tu nombre. Y el mismo Samuel, por ejemplo, consideraba pecado en su vida el no pasar tiempo en oración. Él dice, y en cuanto a mí, 1 Samuel 12:23 dice, y en cuanto a mí, hablando Samuel, lejos está de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Antes bien, os instruiré en el camino bueno y recto. Samuel en el capítulo 12 justo es el capítulo cuando es en del avivamiento de esta nación. Después del capítulo de la muerte de Samuel, perdón, entonces viene la trágica muerte de Saúl. Realmente este hombre muere como un cobarde. David sabía que esto iba a pasar un día, ya lo había pensado, y entra a la batalla y es atravesado por una lanza en su costado, y pues no habiendo más, él se suicida, no queriendo más, él pues no queriendo ser presa de la burla de los filisteos y de las torturas que ellos podían haber ejercido contra él, pues se suicida. Este es el último capítulo del libro de Primera de Samuel. Pues como vemos, es un libro que realmente puede traer muchas enseñanzas a nuestra vida. Es un libro, pues, para los que les gustan las batallas y todas estas historias, pues creo que es un libro muy entretenido que uno podría leer, pero realmente, pues, mirando las vidas y los ejemplos de cada uno de estos, pues también vemos cómo el Señor nos enseña preceptos y situaciones para nuestra vida que podríamos también implementar. Rescatando de ellos, por ejemplo, la amistad y la fidelidad de Jonatán con David, el respeto que David mostraba hacia Saúl, y la oración y la vida de servicio que Samuel, como profeta y juez de Israel, también entonces ejemplificaron para nosotros. Ese es el libro de Primera de Samuel. Falta la otra mitad. Pues eso era todo lo que tenía para hoy. Espero que estén bastante animados para cuando les toque leer este libro. No es difícil y es bastante entretenido. Miraremos en la siguiente parte la vida de David y la sucesión de su trono a Salomón. Entonces oremos y terminamos esta primera etapa. Señor, gracias por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Gracias por estas vidas y todo lo que está allí, Señor, porque realmente podemos vernos tan identificados en muchas situaciones, Señor, y podemos corregir a través de ver lo que pasó en las vidas de ellos, Señor, también lo que podría pasar en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a siempre ser prestos para obedecer, como lo hizo Samuel, Señor. A ser como conforme a tu corazón, Señor, como también David, Padre. A ser leales a ti y a los hermanos, Señor, como lo hizo Jonatán, Señor. Ayúdanos siempre a ser
personas que exalten, Señor, y glorifiquen tu nombre. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.